Bueno, pues en este caso, Gon, tú y yo ahora mismo nos podemos relajar un poquito, ¿eh? Los ponemos a prueba aquí a Will y Víctor y vamos a hablar un poco en clave Chicago, como no puede ser en este caso de otra manera, en este podcast, con los ups and downs. ¿Qué cositas nos traéis? ¿Quién quiere empezar por aquí? Recuerdo que, bueno, les había comentado fuera de micro que o de la temporada pasada o si querían extender un poquito, pues digamos al periodo de Carniçovas por no quedarse solo en este año. Mira, empezaré yo porque normalmente en nuestro podcast yo soy el último, así que voy a sacar la patita, me reivindico. Además está bien porque yo voy con algo un poco más general. De hecho, quiero avisar que la gente a lo mejor pensará, ostras, has buscado algo como muy genérico y tal, pero es que precisamente cuando estaba pensando en los ups and downs, decía, mira, no se me ocurre nada más positivo que lo voy a decir, y no porque sea algo brillante, porque no lo es. Ya digo, la gente puede pensar que es muy básico, pero me apetece mucho reivindicar como app que los Chicago Bulls habéis vuelto a competir este año. Y lo dejo así como este titular, ¿no? Porque insisto en esto que estaba diciendo, que creo que muchas veces normalizamos, ¿no? Como espectadores NBA o de cualquier deporte, pues, lo normal es competir, que los equipos estén ahí dando el callo y no es así. No es así porque es muy difícil competir por muchas cuestiones. Además estamos en la era del tanking en la que vemos que cualquier equipo aprieta el botón de demolición y se pasa no sé cuántos años ahí intentando reconstruir. Y bueno, yo creo que es de agradecer que en este caso vosotros hayáis intentado hacerlo, ¿no? Hayáis intentado competir porque tampoco ha sido una cuestión orgánica lo vuestro de... Hemos ido desarrollando muchos jóvenes, la estructura general del equipo son jugadores que han llegado vía traspaso y como digo, tiene mucho mérito desde mi perspectiva. Evidentemente yo estoy hablando de mi gusto personal, Yo respeto que haya gente que le guste el tanking, ya habréis notado que yo no soy muy aficionado a este tipo de prácticas. El proceso. Echo de menos a Carlos en este momento. Sí, exacto, un beef. Habría beef aquí, Pero bueno, como digo, es eso, yo respeto, que hay aficionados que les gustan diferentes perspectivas. A ver, yo puedo entender que también es sexy en cierto modo y lo vamos a ver, ¿no? En cierto modo con otras secciones que van a ver durante el programa, el hecho de juguetear con cosas externas. Pero yo como aficionado lo que más valoro es ver un partido y ver que mi equipo compite por ganar ese partido, ¿no? Luego tú te puedes pensar, evidentemente, que claro, tú quieres ganar, ¿no? Lo ideal es ganar en la NBA, pero es que lo normal en deporte no es ganar. Hay 30 equipos, solo gana uno, así que la expectativa tampoco tiene que ser esa, y por eso digo que yo me fijo en el partido a partido, Soy cholista en la NBA a ese nivel, O sea, claro. Yo me gusta ponerme delante de un partido y ver que mi equipo compite, ¿no? Y creo que vosotros este año habéis tenido de eso. Habéis además pasado por un tramo de 4 años duros en los que no habéis competido por los playoffs, no habéis entrado. Yo empatizo con vosotros completamente porque, ya lo hemos dicho, yo soy seguidor de los Phoenix Suns. Y ahora estamos compitiendo, pero hemos tenido que tragar mucha mierda. Han sido años bastante duros, o sea que empatizo con el redescubrir a tu equipo, ¿no? Ilusionarte con... Coño, ahora de repente estamos contra cualquier equipo random de la NBA y somos mejores o podemos competir con ellos. Y gran parte de la temporada lo habéis hecho vosotros. Habéis estado ahí liderando el este, de hecho, en casi la mitad del año. Luego ha acabado como ha acabado. Sí. Hay circunstancias, seguro que ya las habréis analizado largo y tendido. Y no todas son simplemente de la propia estructura o la naturaleza, sino que han sucedido cosas como lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final con lo que yo me quedo como aficionado es el que me quiten lo bailado, esa es mi filosofía y yo creo que vosotros habéis estado contentos con el devenir del equipo en general, con reencontraros eso con una versión ganadora o al menos eso, competitiva de los Bulls y yo creo que eso es lo más positivo en clave Bull, la verdad. Además, tú en cierta manera no es exactamente igual porque nosotros no hemos tenido a un Chris Paul que haya venido. Hemos tenido a DeRozan, pero no es el base que es Chris Paul. Tú has, creo yo, por lo que está hablando en el mítico WhatsApp de la Fantasy, que tú veías a los Bulls un poco copia, salvando las distancias, de los Suns, de no competir nada, llega Chris Paul. Exacto. Y os colocáis. Bueno, hicisteis la burbuja maravillosa, pero fue Chris Paul el que dio el salto de calidad. Nosotros hacemos un año, el primero de Carniçovas al final regular, llega DeRozan y damos ese salto. Y precisamente lo decía por lo que comentaba antes, por el hecho de persistir en competir y en no bajarse del barco y apretar el botón de demolición, que a mí es lo que me parece realmente más fácil, ¿no? El hecho...
todo el mundo sabe pues tirar la casa por la ventana. Al final, lo más difícil en la NBA es construir, eso tiene mucho mérito y yo valoro mucho eso, que los equipos lo intenten. Para salir mejor o peor, ya digo, los resultados son otro tema aparte, pero el hecho de intentarlo y de persistir en ello me parece elogiable y, como digo, me parece que hay que reivindicarlo, o sea, que nunca sobra el merecer a los equipos, ¿no? Por eso, porque compitan. Sí, en el balón no miente solemos, bueno, dar sus flores, ¿no? A los equipos que intentan. Quizá Carlos, ¿no? Es más fan del tanking, pero en general solemos, sí, apreciar los equipos que salen a ganar, ¿no? Carlos es más fan del beef. Si hubierais sido 3 de tanking, él sería un fan. Exacto. Buena lectura, ¿eh? De ir a contracorriente un poco, ¿no? Joder, sí. He discutido con Carlos mogollón este año. Pero si es que no tengo ganas de discutir. Si es que es del balón no miente, ¿cómo voy a discutir? Da igual. Pero está bien, al final. No, sí, ya te digo. Tiene que haber beef. Tiene que haber beef. Claro. Sí. Y por eso también lo echamos de menos nosotros cuando no puede participar, porque es la punta esa discordante a veces de dar un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Oye, una pregunta. Vosotros que lo habéis visto más desde dentro, ¿no? En clave Bulls y tal. Siendo, como ha dicho Víctor, uno de las revelaciones de la temporada, ¿creéis que ha sido más sorpresa lo de Chicago este año o lo de Cleveland? Porque Cleveland era la otra sensación del este, ¿no? ¿Qué creéis que ha sorprendido más? Yo creo que lo de Cleveland, realmente. Sobre todo porque es verdad que no se esperaba el rendimiento que ha tenido DeRozan, probablemente porque se le infravalorara mucho por lo que había hecho. Pues está sobrepagado. Que es la etiqueta que aquí bien Gon le colgó a DeRozan, el sobrepagado. El sobrepagado, ¿no? Yo creo que se le infravaloraba mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo allí en San Antonio, que no hace mucho ruido, que además su rol era distinto, era más un generador, ¿no? Más que el anotador que ha sido aquí en Chicago. Un poco por eso y por las dudas de encaje y tal, pues igual no se esperaba tanto. Pero yo creo que sí habían posibilidades y de hecho desde Chicago se esperaba un salto, ¿no? Sin embargo, Cleveland, Mobley ha rendido por encima de las expectativas, por mucho que se pudiese esperar que muchos lo esperaban que fuera rookie. Yo creo que nadie esperaba el impacto inmediato que tuvo, sobre todo en defensa, que a mí me parece tremendo, además con ese esquema tan raro con 3 grandes y tal. Yo creo que Cleveland es más sorpresa que Chicago. Yo opino igual. Chicago fichó a DeMar DeRozan. Encajó muy bien desde el principio. Además, Lavin, había gente que decía, no, Lavin, DeRozan van a tener fricciones para ver quién es el líder. Lavin entendió muy bien que DeRozan tenía un background bastante más amplio que el suyo y más experiencia. Lo agradeció, yo creo. Por eso te digo, y sin decir yo soy peor jugador, porque yo creo que nunca lo dijo, supo dar un paso al lado y dejar que acaparara los focos. Pero de Cleveland, yo por lo menos al principio de temporada dije, ¿qué cojones hacen con este triple poste? No hay fit que lo coja. Hemos sufrido a Markkanen en Chicago, que sí, que podía meter puntos, pero de 4 no acababa de romper, y de 3, las veces que jugó aquí de 3, nos dejó muy fríos. Y llega a Cleveland, monta ese triángulo de 7 pies y funciona de lujo. Entonces, yo creo que no hay duda. Hay fan de buena resurrección de Markkanen, sí. Pues voy a seguir con mi app, si os parece. Sí, sigue con tu app. Perdonad, que estamos con el ritmo nuestro. Que no, está bien, y por eso nosotros dos no vamos a hacer up and downs. Vale. Sabiendo lo que vosotros habláis en up and downs, vamos a dejarlo para que nos yo voy a ser breve porque tampoco es que seamos unos expertos en los Bulls, ¿no? Y como ha dicho Víctor, ha traído algo muy genérico y yo voy a traer seguramente lo más genérico que se puede hablar de la temporada de Chicago, que es precisamente... Las canastas. Sí, bueno, sí, en parte porque hablo de DeMar DeRozan, ¿no? Y habéis estado hablando mucho de él ahora mismo, claro. Y ha sido el gran catalizador de esta gran temporada que al final ha sido de Chicago. A ver, no habéis terminado tan bien el año, pero la pinta que tenía a principios de año era de que, bueno, erais uno de los grandes
4 o 5 equipos del este, ¿no? Yo creo que sin pensar mucho, si hay que resumir con la temporada de Chicago, para mí DeRozan es el protagonista. Antes de la temporada había este run de mal contrato que decía Gon, ¿no? Realmente me parece lógico que muchos expertos se equivocaran, ¿no? Con este contrato, porque a sus 32 años, pues tenía pinta de que podían ser mucho estos 80 y pico millones, ¿no? Pero no tardó nada en darle la vuelta, ¿no? Y los Bulls empezaron como un tiro gracias a él. O sea, creo que en diciembre ibais primeros, ¿no? Del este, Sí, me parece. Fue titular en el All-Star, segundo equipo All-NBA, ¿no? A final de año. También... Se hablaba de MVP, de todo, o sea que estaba ahí en lo más alto de considerar. Hay que reconocer que en estas votaciones del All-NBA se benefició también de ser forward, ¿no? Creo recordar. No sé si había, me parece que en el tercer equipo Chris Paul o algún base estaba con quizá más votaciones. Pero bueno, ahora de repente su contrato es valioso. O sea, le quedan 2 años a razón de 20 y pico millones y a ver, lo lógico es pensar que Chicago quiere pues acabar este contrato porque estáis ahora en un proceso ganador o de convertir a jóvenes jugadores en ganadores, ¿no? Gracias al liderazgo de DeRozan y demás. Pero bueno, ahora se está subastando, por ejemplo, Kevin Durant. Toronto convirtió a DeRozan en Kawhi en un anillo, ¿no? Es decir, que todos los contratos son valiosos más allá de que el jugador rinda. Y los Bulls, como decía ahora Víctor, pintan bien de cara al año que viene, ni siquiera sin hacer traspasos, porque, bueno, en parte gracias a DeMar DeRozan. Y esos 2 partidos que ganó consecutivos en febrero, creo que fue, qué tremendo, o en enero, a finales de enero, fue realmente... Uno de ellos coincidió en el mismo Nochevieja, vaya. Sí. Eso fue uno de los highlights del año, no sé si estáis de acuerdo. Sí, los buzzer beater estos tremendos, ¿eh? Me gusta además porque realmente con DeRozan, y creo que más o menos se intuía cuando comentábamos antes un poco en la comparación de Cleveland, me alegro que le haya ido tan bien, sobre todo porque quedó un poco como el patito feo en ese traspaso que mencionabas también antes de Kawhi Leonard, ¿no? Es un poco como, claro, quitas a DeRozan, metes a Leonard y de repente ganamos un anillo. Y había quedado eso apartado en Chicago, en San Antonio, como, bueno, un jugador que produce números pero que no aporta mucho más, ¿no? Y me gusta que se haya reivindicado a estas alturas de... Eso, con 32 años que tiene y... Este año su máxima anotación de su carrera, ¿no? En puntos por partido, 27,5 me parece. Creo que sí. De todas formas, yo aquí de DeRozan debo decir 2 cosas. Uno, para mí el DeRozan, aparte del catalizador del juego, que lo has dicho muy bien, Will, para mí ha sido, digamos, el click de vamos a cambiar la cultura ya definitivamente, de llevar unos cuantos años de garpas de la mierda, para hablando en plata, a cultura ganadora. Viene Vucevic, fichamos a Alonso, traemos a Caruso y a DeRozan. Es la cultura de los Chicago Bulls a partir desde hace un año, vamos a intentar ganar. Y luego habéis dicho, los 2 buzzer beater. Pero a mí el momento clave de DeRozan, más allá de ese que es más espectacular, es que rompa un récord de Will Chamberlain. Desde hace 30, 40 años, a mí esa racha de 8 partidos con más de un 50% metiendo, me pareció una barbaridad. Estaba en fuego el tío. Jordan, totalmente. Sí, lo malo es que ahí ya empezó a bajar las pilas y ya el resto del equipo también. Qué pobrecillo, por eso, o sea, lo habéis exprimido, pero no le ha quedado ni una gotita de sudor, ¿eh? Yo creo que, claro, nosotros esto lo comentamos también al principio de año en nuestro podcast, que el problema o la pega que le veíamos a la plantilla de Bulls era que quizá era un poco corta, ¿no? Y con las lesiones se ha visto que, sobre todo eso, que ha habido muchos jugadores que estaban agotados y Will lo sabe también perfectamente porque a Toronto le ha pasado 3/4 de lo mismo siempre, bueno, al menos en los últimos años, pero por eso da pena, ¿no? Que no haya podido mantener ese nivel, pero creo que todo hay que ponerlo un poco en perspectiva y en contexto. Yo si me permitís, con DeRozan, ya que le conozco relativamente bien, como jugador, es el máximo anotador de la historia de la franquicia de los Toronto Raptors, ¿no? Yo, si tuviera que decir una cosa de DeRozan, es que lamentablemente
creo que es un líder en temporada regular, pero no te da para ser una primera espada en playoffs si quieres ganar el anillo, ¿no? Yo lo he comentado alguna vez en el Balón No Miente. Me parece que es un jugador más como Chris Middleton, quizá, como un anotador segunda espada. Y creo que en ese rol sí que podría ser un jugador que contribuyera a ganar un anillo, ¿no? Pero me parece que es pedirle mucho por el tipo de juego que tiene, ¿no? De media distancia. Igual no tiene los atributos físicos de un Kevin Durant, ¿no? Jugador así, un Kawhi, un LeBron. Creo que en el corto plazo pues os funciona, pero si Chicago va a tener que competir para ganar un anillo, igual va a hacer falta una figura primera espada superior, ¿no? No lo sé, no sé. Sí, no, de hecho, Gon y yo lo hemos venido comentando en los últimos programas, ¿no? Que es verdad que el equipo ahora mismo para competir, DeRozan te va a dar eso, sobre todo, como decís, en temporada regular. Pero para ser un contender necesitas que te llegue pues un Doncic, un Antetokounmpo, un Tatum, un jugador que al fin y al cabo es de primer nivel, que DeRozan está como rascando, pero no está ahí. No está ahí, está en la fila siguiente, ¿no? Entonces, es verdad que se queda corto. De todos modos, a lo que comentas del bajón de rendimiento por tema físico de DeRozan, hay que decir que tampoco le hemos ayudado mucho, porque es muy engañoso que miras Chicago Bulls en porcentajes de triple durante la temporada y los números son buenos. Tenemos buen porcentaje triple. Sí. Pero en playoff se vio como, sobre todo con la baja de Lonzo, un jugador que era uno de los mejores triplistas de Chicago, con Lavin también que estaba tocado, estaba renqueante por el tema de la rodilla, que incluso se perdió un partido de esa primera ronda de playoffs y tal. Y luego que ahí se vio que la presión, que no es lo mismo jugar en temporada regular donde el partido va en modo automático y te van saliendo las cosas más o menos bien y DeRozan tira del carro y tal, pero ya con momentos de peso de verdad y la presión de los playoffs se vio que no son jugadores realmente fiables desde el triple. Ni lo es Javonte Green. Caruso tampoco tiene una consistencia top, obviamente, te puede meter los triples y le tienes que respetar, pero tampoco es un jugador totalmente consistente. Ayo Dosunmu, primer año, sí, no ha tirado mal, pero obviamente su primer año y no es un experto tampoco. Entonces se vio que nos faltaba eso y doblaban a DeRozan. Y claro, un equipo tan físico como Milwaukee, te están doblando en defensa, te concentran toda la defensa en la pintura. DeRozan, su juego es la media distancia, no tiene opciones de hacer nada por ahí. Cada vez que ha sacado el balón fuera, no había... digamos, no castigamos, ¿no? Con el triple. Entonces, no es solo DeRozan, en este caso yo por echarle aquí un poco el capote, aunque es verdad que físicamente llegó ya muerto, pero nosotros tampoco le echamos una mano. Y luego, en la última sección de rumores, que hablaremos un poco de los fichajes y tal, que hemos hecho, os preguntaré un poco si creéis que eso lo hemos solventado o no. Y yo voy a dar paso a la siguiente parte, que estos chicos con el up and downs se estiran, ¿eh? Vamos a pasar a los downs, si te parece, Víctor. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Porque estaba pensando, igual nosotros estamos destripando algún down que nosotros no sabemos ninguno. Sí, bueno, a ver, en cierto modo sí, pero bueno, siempre hay alguna pincelada que dar más. Yo, mira, quería especificar, yo sí me he centrado también en este año, ¿eh? Y además quería hablar de un jugador que a mí personalmente me gusta mucho y que yo valoro muchísimo, que es Lonzo Ball. Y el down no es tanto a él, sino es a su situación y sobre todo el miedo que me da del estado físico que se va comentando que tiene, ¿no? Porque yo he estado leyendo reportes en los últimos tiempos y todos eran malos, todos eran de que no se curaba, de que... De hecho decían recientemente que no había como una progresión. Ya salió, creo, la semana pasada alguien de los Bulls a decir que estaba en Los Ángeles, ¿no? Mark Eversley lo comentó, sí. Y que parecía que mejoraba, pero son estas cosas o estas informaciones que me parecieron como muy... No sé, muy casuales, ¿no? O sea, justo se está hablando del miedo y de repente sale alguien a decir, no, tranquilos, que todo va bien. O sea, me pareció más como salir a cubrir algo, que quizá no, es una percepción, ¿eh? Pero más que una realidad. Entonces, no sé, Alonso se lesionó, yo lo estaba mirando antes, se lesionó el 14 de enero. Van casi 6 meses. No sé si lo operaron, creo le llegaron a operar del menisco. Le tuvieron que operar, sí. Y bueno, a ver, en los Pelicans había tenido
mínima tregua también porque las temporadas de la burbuja y tal pues habían dado menos partidos, más tiempo de descanso, pero en los Lakers es verdad que también las 2 temporadas que estuvo en los Lakers tuvo problemas físicos y en las 2 jugó bastante poco, ¿no? Y también tuvo que operarse, de hecho, cuando estuvo en Los Ángeles. Exacto, por eso que es un jugador que me gusta mucho y que creo que está bastante infravalorado, la verdad. O sea, yo no entendí el traspaso de los Pelicans, la verdad es que no lo entendí y lo comentábamos en nuestro podcast. A mí me parecía... No le veía sentido. Son esas cosas que piensas, no sé nada, porque realmente voy claramente en contradirección, ¿no? Con lo que está pasando. Y además me sorprendió aún más el valor del traspaso, porque, ojo, lo recordaba malo, pero es que lo he mirado y es peor de lo que pensaba. Satoransky, Temple y una segunda ronda. Yo pensaba que había como una primera condicional o algo así. No, directamente una segunda ronda. Y también, por eso digo sobrevalorado e infravalorado, porque... pongo en extensión a toda la liga. O sea, que nadie quisiera pagar más que eso me parece loco, que estamos hablando de un tipo que en ese momento tenía 22 o 23 años, no más. Entonces, bueno, me parece un jugador como muy perfecto para la posición. O sea, creo que es un complemento ideal, pero me da miedo que se pueda quedar en un cristal de bohemia, en de estos que siempre fallan y que se pierden partidos trascendentes. Y sería una pena, como digo, porque a mí me encanta el jugador y, bueno, le deseo lo mejor, ¿no? Por supuesto, pero vaya, esperemos que no, esperemos que tenga ahí un resurgimiento, ¿no? Físico. Sí. Aún es joven, hombre. Y un apunte, añadirte, para añadirle terror a la escena, que da miedo la situación. Como tú bien dices, Mark Eversley en este caso fue el que salió en la rueda de prensa posterior al draft. Aparte de hablar obviamente de Dalen Terry, pues le preguntaron por la situación de Lonzo y casualmente dijo, bueno, no dio ningún dato de verdad relevante y dijo, bueno, esperamos que esté o confiamos en que esté en la pretemporada. Eso fue lo que dijo. Que casualmente, además de que sin darte muchos datos te intentan como tranquilizar de esa manera que tampoco te convence mucho, encima llega Dragic. Sí, es verdad, es verdad. Que es un poco como, ¿por qué? Si tenemos muchos bases, ¿por qué Dragic? Mira, está bien traída porque, sí. No, yo ya lo he dicho, comparto completamente ese escepticismo de la tranquilidad. Veo más una cortina, pero bueno, espero que no, espero que sea verdad, espero que esté dando mejoras, pero sí. Esas declaraciones de Eversley son como... A mí me han parecido un poco a los triples que mete Simmons en la off-season, ¿no? En la off-season es un triplista y, hostia, pero luego no tira nunca. Pues esto es igual. No, esperamos que esté recuperado, pero... Totalmente. No decimos para qué temporada, ¿no? ¿Habéis visto? Yo es que he visto hoy el clip de Simmons en la Summer League contra Chicago Bulls, tirando de media distancia y demás, y parece otro jugador, tío. Este tío es... ¿Ha jugado o no? ¿Ha jugado el partido, Simmons, o no? No, en la Summer League de hace muchos años contra Chicago. De hace años, vale. Pensaba que era reciente. Desde entonces no ha vuelto a tirar de media distancia. Vale. No ha vuelto a tirar, ¿no? Claro. Pues nada, pues yo un poco en la línea de Víctor, la verdad. Él ha hablado más del futuro, ¿no? En su down, con esta, mala espina, ¿no? De la lesión de Lonzo Ball. Y yo, para hacer un poco balance de lo que ha sido el año de Chicago, voy a decir que simplemente el down me han parecido las lesiones y el estado físico de la plantilla en general. Y bueno, el cansancio con el que han llegado a final de temporada a causa de eso, ¿no? Las lesiones, bueno, empezasteis la temporada, creo que Pat Williams en el primer o segundo partido se rompe, ¿no? Y era el único alero de más de 2 metros fiable, ¿no? Que teníais un poco en la plantilla, porque Derrick Jones Jr. no ha acabado de funcionar del todo bien, ¿no? Y ese ya se rompe primer partido. Sin embargo, aguantáis bien, yo creo que gracias a lo que comentaba Víctor, una gran defensa de Lonzo, de Caruso, ¿no? Jugadores que defienden por encima de su tamaño. Y Caruso con un pedigrí, pues ganador ya, muy importante. Pero de repente... Perdón, pero entiendo que estáis enamorados, ¿no? De Caruso. Es que podría ser una app de la temporada, Caruso. Nosotros... Yo me corté el pelo así por Caruso. Exacto, te lo has dejado a propósito, ¿no? Hombre...
Nosotros, bueno, antes de que... a él le costó, ¿eh? A él le costó quitárselo, ¿eh? No, Sí. yo no es tan traumático lo mío, es un ratito ahí con la maquinilla. ¿Cómo lo aceptó antes? Sí, Will, perdona. Que Sí, creo que perdona. estaba así. Ningún problema. No, Interrumpimos hasta aquí, ¿eh? iba a decir que pese a que estabais aguantando bien, pues en enero se rompe el Lonzo Ball y luego la jugada esa de... ¿O fue antes? ¿La jugada de Grayson Allen a Caruso? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Creo que No, es en febrero. Al final, no casi al final. No, fue después. ya después. Fue después de No, del al All-Star final, y eso. a En final. febrero, ¿no? ¿En febrero? Ay, febrero, yo creo que sí. De hecho, yo creo que habréis hablado bastante de Grayson Allen este año en el podcast, ¿no? Sí, pero Porque en otros términos menos amigables. entre esa jugada en la que lesiona a Caruso y luego que metió todos los triples en la serie contra Chicago, madre mía, ¿eh? El tío os tenía ahí entre ceja y ceja. Dolió mucho esa, Will, dolió. Sí. Pues eso, no. Yo creo que para hacer un poco balance, si pese a que la plantilla de Chicago no era muy profunda, si no hubiera habido tantas lesiones de jugadores tan importantes, con más continuidad este equipo podría haber acabado con mejor seeding incluso, ¿no? Y con opciones de desbancar pues a alguno del top 4 incluso, ¿no? Quizá Filadelfia, no lo sé, a Milwaukee, digo en seeding, ¿eh? No ya en la eliminatoria de playoff, porque eso ya se vería, pero es un up, es un down que encubre un poco un up, que es que si os respetan las lesiones, el año que viene podéis rendir mucho mejor, que es lo que decía Víctor, ¿no? En su app. Podría haber tirado por Vucevic, que igual su nivel no ha estado muy bien este año, o quizá ha estado por debajo de las expectativas que había con él, ¿no? Justo. Pero me parece que lo de las lesiones ha sido más definitivo para lo que ha sido vuestra temporada, ¿eh? Yo este down que das lo voy a extender un poquito en parte a Billy Donovan, porque y también lo engancho con el comentario de Rosen. Había partidos que teníamos bastante encarrilados y seguía de Rosen y seguía Alonso y seguía Caruso, y esos minutos extras que va metiendo en partidos que dices sácalos un poco lo Thibodeau, ¿eh? Sí, un Pues poco sí, si aún no hubierais tenido a Thibodeau, el pobre de Rosen, yo creo que estaría pidiendo ya la jubilación anticipada, ¿eh? El tipo estaría ya sangrando sudor, ¿eh? Sí, pero vamos, yo ahí extiendo un poquito a Billy Donovan por ciertos cambios que no acababa de hacer y que tendría que haber hecho para dar descanso de la plantilla, pero otra vez será. Sí, de hecho, a mí, un comentario, perdón, para enlazarlo de Billy Donovan, a mí donde creo que no se adaptó bien fue en la serie, ¿no? De playoff contra Milwaukee. Creo que los Bulls, como decías antes, jugaron a su estilo. Lo único que podían jugar que era con DeRozan liderando, tirando mucho de media distancia y triples que no entraban, y no hubo adaptación y tampoco defendieron muy bien la línea de tres, ¿no? Y creo que eso en una serie de playoff algo tienes que probar, lo que sea, ¿no? Pero no puedes morir jugando a lo mismo todo el rato, ¿no? Sí, de hecho nosotros lo hemos comentado, que igual nos faltó tener más planes, por así decirlo, ¿no? Un plan B, un plan C, en el sentido de que además veíamos que, a ver, las cosas como son, la diferencia, sobre todo por el perfil físico, que es el equipo de Milwaukee, y por cómo llegábamos nosotros, que precisamente era físicamente donde teníamos nuestros mayores problemas, que llegamos, pues eso, fundidos. Era el equipo que menos queríamos cruzarnos. Yo me acuerdo en la última jornada que todavía no sabíamos quién nos podía tocar. Podía ser Sixers, recuerdo Sixers, Celtics o Milwaukee. Y yo decía, mira, independientemente del nivel al que vienen cada uno, yo al que no quiero es a Milwaukee, porque por fit es el que peor nos viene a nosotros, ¿no? Y bueno, pues yo eché en falta simplemente lo que tú dices, probar algo distinto para ver, oye, ¿y si sale algo, no? Y si igual, pues, entran en confusión, no se lo esperan, una zona, no sé. Pero igualmente yo lo veía muy complicado, porque el equipo daba señales eso, ¿no? De que le costaba correr, cuando una de las señas del equipo había sido lo bien que corrían en el contraataque, lo bien que plantaban la defensa rápido, un equipo muy enérgico, y todo eso lo habíamos perdido, en parte por eso, ¿no? Por
porque Caruso ya llegaba tocado. De hecho, yo me acuerdo que Caruso en los tiempos muertos lo veía, o cuando estaba suplente, lo veías con una especie de faja puesta, porque tenía problemas en la espalda. Jugaba porque tocaba, porque si no... Totalmente, sí. Era muy complicado, en fin. y nosotros cuando queríamos tapar mucho el triple, con Vucevic además por dentro, pues dejábamos unos pasillos por dentro para que penetrase Nicolás Antetokounmpo, pues fíjate, ¿no? Y cuando queríamos colapsar por dentro, pues nos mataban a triples, que fue lo que pasó también, ¿no? Sobre todo con Grayson Allen, que si Grayson Allen solo jugase con Chicago sería All-Star, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí. Totalmente. Fue increíble, sí.